cómo no competir por precio. ¡Wow! Si siempre estamos hablando del precio. A ver, todo el mundo quiere vender más, ¿no? Pero todo el mundo quiere pagar menos. O sea, y siempre estamos con el precio, el precio y el precio, ¿no? Yo creo que no hay ningún sector donde del precio no se hable, ¿no? Eso es una de las cosas que está siempre, ¿no? Y lo primero que pasa por la mente siempre, ¿cuál es? Bajar el precio, ¿verdad? Es lo primero. Es decir, si bajo el precio, seguramente que cierro el cliente. Y esto lo he vivido yo cientos y miles de veces y caí en el error también, lo reconozco, de que decía, bueno, hay que bajar el precio, hay que bajar el precio, hay que bajar el precio. Pero fijaros, lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí está el kit de la cuestión, es que si voy por precio, siempre va a haber alguien más barato que yo. Esto tenemos que tenerlo en mente, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que hay que entender es la diferencia entre el precio y el valor. Porque son dos cosas muy diferentes. El precio y el valor son dos cosas que no tienen nada que ver. Es decir, el precio es lo que tú pagas y el valor es por lo que tú estás pagando, es decir, por lo que obtienes a cambio. ¿Sí? El precio es lo que pagas y el valor es lo que tú obtienes a cambio. Por eso es un tema de percepción. ¿A qué me refiero? Es decir, hay gente que está dispuesto a pagar grandes sumas económicas porque el valor de lo que va a recibir es muchísimo mayor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que cuando el valor no está acorde al precio es cuando la gente te va a decir que eres muy caro o que no vas en precio. O te comparan con la competencia y te dicen que la competencia va más baja que tú. ¿Por qué? Porque, de nuevo repito, el valor que están percibiendo de parte tuya no está acorde. ¿Hasta aquí se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo? ¿Sí? A ver qué veo yo por aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender muy bien lo que estábamos hablando en otros vídeos. Es decir, ¿qué problemas estoy yo resolviendo? ¿Qué beneficios estoy aportando? ¿Sí? O sea, ¿cómo me está percibiendo el mercado? Y es cierto que puede haber muchos factores envueltos a la hora de la toma de decisión. ¿Sí? Las situaciones, las oportunidades, la cultura, el país, me da igual, pero yo tengo que entender cómo me percibe el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿tú conoces tu diferencial en el mercado? Es decir, la oferta tuya de valor, ¿conoces el diferencial de esa oferta en el mercado? Esto es importante, es una pregunta, yo a esta pregunta cuando la empezaba a pensar, decía, esto es una pregunta de estas de como si te dieran aquí un puñetazo aquí en el bazo, pero que hace falta entenderla, ¿sí? Porque si yo no lo entiendo, realmente yo no voy a poder vender más, ¿vale? De hecho, os digo una cosa, fijaros, porque hay sectores o mercados en los que quizás tú estás compitiendo con grandes monstruos. O sea, entonces, aquí pongo un ejemplo. Es como si yo quisiera competir con Amazon. O sea, estoy perdido. O sea, como vaya a competir por Amazon por precio, yo no tengo nada que hacer. Estoy poniendo un ejemplo con todo el respeto, pero para que entendáis el ejemplo. ¿Sí o no? ¿Me seguís? ¿O no? Entonces, si yo pueda competir con un monstruo y quiero competir por precio, pues quizás no sea la mejor opción. De hecho, incluso os digo una cosa. Psicológicamente, lo más barato no significa que la gente lo perciba como lo mejor. Eso también hay que tenerlo en mente. Y de hecho, párate a pensar, tú en tu día a día estoy seguro que lo más barato no lo percibes como lo que vas a comprar, porque sabes que a lo mejor dices, sí, es mucho más barato, pero es peor calidad. Voy a comprar este jabón que es el más barato, pero luego te pones a lavar y dices, vaya guarrería. Si casi estoy lavando mejor sin agua, con el agua solo, ¿sí o no? Entonces, siempre recuerda que si tú vas a querer competir por precio, siempre va a aparecer alguien más barato que tú. De hecho, si alguien te compra por precio, ¿por qué te va a cambiar? Por precio, ¿sí o no? Es así de claro. O sea, si alguien te compra solo por precio, la toma de decisión por la que cambiará es por precio. En el momento que llega alguien, aunque sea un poco más barato que tú, no tienes nada que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la protección ante el precio? Entender la diferencia entre precio y valor. Y segundo, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y aquí es donde vamos a meternos un poquito en profundidad. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿cómo me percibe de nuevo el mercado? Porque la idea es incrementar tu valor en el mercado. Y dirás, ya, pero ¿cómo narices voy a incrementar yo el valor? ¿Sí? Tienes que hacerlo cada vez más atractivo, más exclusivo. ¿Qué elementos de atracción puedo hacer yo? Dirás, bueno, ya, pero si es que a lo mejor es, no sé, es un commodity. ¿Yo qué voy a hacer con un commodity? ¿Entendéis? Que el precio, que el valor sea atractivo. Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo a la gente, vamos a ver. ¿Cuántas cosas hay en el mercado que las puedes comprar por 1 euro, por 10 euros y las puedes comprar por 10.000 o 50.000 o 100.000? El mismo producto. ¿Me pongo a hablar? Vinos, aceites, jamón, relojes, ¿sí o no? Ropa, ¿sí o no? Y dirás, un jersey me tapa igual uno que otro. ¿Y por qué por un jersey pago 25 euros y por otro tengo que pagar 350 euros?
Me protege igual, me da el mismo calor y lo que cambia es el logo. Por los elementos atractivos de valor que lo percibe la gente como tal. La pregunta es, ¿yo hago eso con mi producto o servicio? ¿Lo estoy trabajando para que se perciba así? Y dirás, vamos a ver, vale, para algunas cosas es verdad que se puede hacer así. Porque, por ejemplo, para... ¿cómo lo hacen? Muchos utilizan historias, ¿entendéis? De cómo comenzó todo, el valor que tienen, que es único, que es original, que solo se saca de un sitio, que es exclusivo, que no es... Va, perfecto. Si tú en tu nicho, en tu sector, lo puedes hacer, utilízalo para que lo perciban así. El problema está cuando, por ejemplo, eso no es así, ¿vale? Entonces, ¿cómo agrego yo valor? ¿Sí? Es decir, en vez de eso, yo quizás lo que puedo dar son servicios adicionales que la competencia no está dando. ¿A qué me refiero? ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo yo personalizar algo para conseguir que a igualdad de condiciones de un producto, ¿vale? Es decir, que el producto no se puede cambiar, que es el mismo, ¿cómo puedo hacer que me vean de mayor valor? Si no puedo ir a algo muy exclusivo de valor de cómo cuento las cosas. Pongo un ejemplo, ¿vale? Situación real. Yo tenía un mismo producto que la competencia, no había una gran diferencia, me refiero, como tal, ¿sí? Y si me iba a eso, solo tenía que ir al precio, ¿vale? ¿Cómo podía yo agregar más valor para que ese caso, el cliente, la empresa, tomara la decisión de comprarme a mí? Tenía que darle un servicio adicional que la competencia no le estaba dando. ¿Cuál era ese servicio adicional? Pongo un ejemplo. Este cliente lo que hacía es que tenía una central de compras, hacían los pedidos, llegaban a la central de compra y ellos se encargaban de hacer la distribución en los diferentes centros propios de ellos, ¿ok? Es como lo hacían. Hacían un pedido grande, llegaba a la central y ellos te gestionaban la logística a sus diferentes centros, ¿vale? Hasta ahí lo que hacían. Yo lo que hice es, me recorrí todos sus centros, miraba el volumen de compra que tenían esos centros, miré que el volumen de compra que tenían esos centros para mí era viable el servir directamente a esos centros porque el coste de envío aún así me merecía la pena, y al mismo tiempo, hablando con los gerentes o los responsables de allí que había en aquellos centros, me los podía ganar para que los pedidos incluso fueran mayores y además fueran acorde a ese centro. Por lo cual, cuando yo fui al responsable de compra, la idea ¿cuál fue? Decirle, mira, ¿cómo sería para ti si en vez de tener que hacer un pedido central que te ocupa espacio en vuestros almacenes, pudiéramos reducir ese espacio para referencias que sí que lo necesitan y estas referencias directamente las sirviéramos nosotros por centro y que además visitáramos esos centros todos los meses para que nunca se quedaran en rotura de stock y al mismo tiempo fuera acorde con sus necesidades y que además pudieran tener ese servicio adicional y personalizado para si cuando ocurre cualquier momento ni siquiera os tienen que llamar a vosotros, sino que me pueden hacer el pedido directamente a mí y te quita a ti en el tiempo de la gestión del pedido. ¿Sería esto algo de valor para vosotros y justificaría un cambio para trabajar conmigo? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? El producto era el mismo, pero claro, ¿cuál era la percepción de valor ahora del cliente? Ahora, aquí es donde entra la maquinaria de ser ingeniosos. ¿Cómo puedo yo diferenciarme de la competencia? ¿Estáis viendo esto? Comprender, levantarme la mano o ponerme algo. ¿Veis? O sea, ¿entendéis que cuando el cliente vio esto dijo, por Dios, si solo salgo ganando? ¿Sí? Si es que incluso, aunque le pagara un poco más por la referencia, me merece la pena por los costes que me ahorro por otros lados y el tiempo que me ahorro y el espacio que me ahorro en mis propios almacenes. O sea, salgo ganando por todos los lados. ¿Entendéis? Si hubiera ido solamente a competir por precio de la referencia, era inviable la entrada. El competidor llevaba mucho tiempo trabajando con ellos, era muy difícil quitarlo, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay dos vías para la propuesta de valor. Una, ver si yo comunico bien mi producto o servicio, que cuidado, aquí hay otra razón que es muy importante. A veces damos por sentados cosas que para nosotros son normales, pero para el mercado no. O sea, aquí tenemos casos también especiales de que, por ejemplo, cómo se fabricaba un producto en concreto, para nosotros era como el día a día, pero para el mercado no. Y esto era importante porque el mercado lo que no sabía es que se respetaba la ecología, ¿sí? No se contaminaba, se respetaba lo que era la parte de la naturaleza y lo de los transportes, se utilizaban materiales no perecederos y materiales que no contaminaban, ¿sí? Y esto el mercado no lo sabía. ¿Pensáis que hay clientes que eso le dan valor? Había que decirlo. No se estaba diciendo. Entonces, el producto era de nuevo el mismo,
pero la forma en que se fabricaba difería por completo al resto de la competencia. Había que decirlo, había que comunicarlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, mi valor tiene que ser perceptible, y a veces son cosas que no las damos por sentado, otras que no las decimos, y otras si es cierto que a lo mejor lo que hay que hacer es qué diferencial puedo aportar yo que la competencia actualmente no está haciendo, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hacer, o sea, crear también incluso experiencias al cliente, ¿sí? Hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es que todos los años a sus clientes les pagan un viaje a gastos pagados para que vean cómo se hace todo el proceso de fabricación, y que lo vean y les hacen una ruta, y ¿entendéis lo que quiero decir? Ese diferencial, que parece una tontería, marca la diferencia a un valor perceptivo. Es decir, esto es otra empresa. Os voy dando ideas para que veáis, ¿sí?, que esto es importante. Y además, esto al mismo tiempo, si tú lo haces, hace que crees una marca fuerte, que se consolide, que se diferencie de los demás. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Esta es la clave. El problema es que a veces vamos al día a día simplemente pum pum, referencia, precio, punto. Y esto no funciona, porque eso es lo que hacen todos. Y entonces si vas así, sí que es cierto que solo te van a mirar el precio, pero no podemos ir solo a precio, ¿sí? También recordar una cosa, que esto es clave también. No todo el mundo, y llevamos diciéndolo ya en diferentes vídeos, no todo el mundo es tu cliente. Recuerda, eso también es importante. Tenemos que saber quiénes son nuestros clientes y quién valoran eso que estamos ofreciendo, porque no todo el mundo lo va a valorar. Por lo cual también hay que tener tranquilidad y ir a por esos que son nuestros clientes, ¿vale? Y los que no son, ningún problema, pero tenemos que tener eso, agregando valor. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces hay que construir esa comunicación de valor, ¿vale? Os estoy aquí viendo, ¿sí? Y a veces, ¿sabes qué? Justo algo muy positivo es subir el precio. O sea, justamente subir el precio es algo muy positivo, por lo siguiente. Y esto sobre todo si vendes un servicio, ¿no? Cuanto más paga la gente, más comprometida está, ¿no? Hay una frase en inglés que dice, if you pay attention. Es decir, que si tú pagas por algo, le prestas atención. Y esto es así, porque lo que es gratis no se valora. Hay estudios, y nosotros lo hemos comprobado, que si tú le envías gratis algo a alguien, tú le envías, imagínate, una información gratis o un producto o la muestra de un producto gratis a alguien que no ha pagado nada, de 10 personas que reciben eso, quizás 9 ni siquiera le prestan atención. Pero tú le dices, mira, te lo envío gratis, pero te voy a hacer pagar los portes, simplemente pagar los portes, y paga 1 euro, algo simbólico, 1 euro por recibirlo. De repente, de las 10 personas que envías eso, solo hay 3 que no lo abren. El resto lo abre. ¿Por qué? Porque han pagado aunque sea algo simbólico. Entonces, con tu producto o servicio, si tú anuncias una subida de precio, pues eso puede ser muy útil a que la gente que ahora se está decidiendo si te compra, si no te compra, etcétera, ¿qué va a pasar? Que entre. De hecho, si nosotros subimos el precio del servicio que le podemos ofrecer, se lo diremos. Oye, mira, está genial, simplemente comentarte que en estos 3 meses todavía no hemos cerrado y está genial. Sí que me gustaría cerrar algo con vosotros, porque nosotros el siguiente trimestre sí o sí vamos a subir los precios de nuestros servicios, ¿sí? Queremos trabajar con clientes aún más exclusivos, ¿sí? Entonces, es una forma de conseguir, y esto lo tienes que hacer real, si dices que vas a subir el precio, lo tienes que subir, y sin ningún tipo de problema, porque tu precio forma parte de tu branding, porque lo más barato no puede ser lo mejor, y lo mejor nunca es lo más barato, con lo cual jamás compitas por precio, nunca. De hecho, o sea, simplemente por resumirlo, ¿no? Este punto, al final, esto es así, es decir, el problema no es que el precio sea mayor, que tú tengas un precio mayor, más elevado que la competencia. El problema es que tu cliente o potencial cliente no entiende por qué tu precio es mayor. Ese es el problema, ¿entiendes? O sea, pero al final tú párate a pensar, si a ti te ofrecen 2 cosas que para ti, en tu óptica, son iguales, y una te dicen 10 y otra te dicen 50, y tú ves que son iguales, ¿a por cuál te vas? Y dices, pues si son iguales me voy a por la de 10. Es que no es que soy muy listo, hasta un niño lo haría, ¿sí o no? Entonces, el problema no es el precio. El problema es que no perciben el valor de tu precio, de tu producto de servicio sobre ese precio, ¿entendéis? Ese es el problema. Entonces, al final, lo que tienes que hacerte es asegurarte, ¿no? O sea, entre ser barato o ser caro es una cuestión de percepción, lo vuelvo a decir. El problema es que si tú no lo estás trabajando y solamente te están percibiendo como un igual, evidentemente no te van a comprar. Si lo trabajas como hemos dicho, te aseguro que el precio prácticamente no tendrás problemas. Siempre y cuando elijas también a tus clientes ideales. Así que a poner en práctica todo esto y verás que funcionará mucho mejor.